2, porque Filipenses no tiene 12, capítulo 2 y versículo 12. 2:12. Ahí prepara las escrituras, por favor, porque vamos a estarlas poniendo en la pantalla. Amén. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 12. Por tanto, amados míos, mire cómo le habla el apóstol Pablo a los filipenses. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque hay algunos que solamente obedecen cuando está presente el líder, ¿verdad? Sino mucho más ahora en mi ausencia, dice. Y esta es la parte de la que yo me voy a ocupar, diríamos, de la que yo voy a estar ministrando. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una vez más, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Fíjese el consejo que da la palabra del Señor. En este caso, el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Yo le preguntaba, o le hacía la referencia acerca de lo que es el evangelio. Es como un tesoro escondido. Es como una perla preciosa. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos para que se dieran cuenta la importancia que tiene, amén, la obra que Él iba a hacer en esta tierra. Para Jesucristo entonces es un tesoro muy especial. Amén. Es una perla muy preciosa. Y si usted tiene un tesoro o una perla, usted va a cuidar de eso que el Señor le ha concedido. Entonces yo titulé el mensaje el día de hoy, cuidando lo más importante. Cuidando lo más importante. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es lo más importante en su vida? ¿Usted qué me diría? Póngase a pensar ahorita en un momento, por unos cuantos segundos, ¿qué es lo más importante para mi vida? En este momento se le vienen muchas cosas. Ahora, usted religiosamente podría decirme, el Señor, ¿cierto? La iglesia. Amén. Porque aquí está la iglesia, ¿verdad? Entonces, las cosas que se le vienen son esas, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta que realmente el reino de Dios es lo más importante para nosotros? Porque aquello que es más importante para nosotros, nosotros vamos a demostrarlo a través de nuestras acciones. ¿Cómo demuestra que es más importante para usted aquello? Su familia, su matrimonio, quizás su casa, su carro, su ropa, su trabajo, su futuro. ¿Qué es más importante para usted? Porque si es eso muy importante, usted le va a poner todo el empeño, todo el esfuerzo, todo el sacrificio para poder llegar a tenerlo y llegar a cuidarlo y llegar a protegerlo. Porque para usted es algo importante. Y en eso usted va a poner su tiempo, su dedicación y en todo su diario vivir. De esa manera nosotros vamos a demostrar que aquello es importante. Al decirle esto, yo sé que ya le vino a su mente en aquello que usted pasa mucho tiempo, en lo que usted se dedica, en lo que usted le apunta. Eso no se lo quita a nadie, eso no lo distrae a nadie, porque esa es su atención. ¿Por qué? Porque para usted eso es importante. Eso que considera importante para usted, ¿es importante para Dios? ¿Cómo a usted le demuestra que realmente usted aprecia al Señor por aquellas cosas que el Señor ha hecho en su vida? Entonces ahora voy con la pregunta. ¿Aprecia usted la salvación que Dios le ha dado? A ver, yo creo que, pero los veo todos despiertos, como para que me contesten, ¿verdad? ¿Aprecia usted la salvación que Dios le ha dado? ¿Lo demuestra su vida? ¿Su diario vivir? ¿Lo demuestra realmente que eso es lo más importante? Porque si es lo más importante, eso es lo que reina en su vida todos los días.
Fíjese que la palabra del Señor siempre nos enfrenta a nosotros. Siempre nos pone en la realidad. Siempre nos saca de nuestra idea religiosa y nos pone en perspectiva en donde nosotros debemos de estar, porque podemos estarnos engañando nosotros. Como demuestra que le importa la salvación que Dios le ha dado. ¿Entiende lo que es la salvación de su vida? ¿Entendemos verdaderamente lo que Él nos ha concedido? Para que nosotros le demos la importancia que debemos de darle, la advertencia que da Dios hay que tomarla en serio. Porque no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo Dios. ¿Y por qué tenemos que nosotros cuidar? Porque no estamos hablando de algo temporal, sino que estamos hablando de algo eterno, iglesia. O bien puede ser en el cielo, o bien puede ser en el infierno. Debemos de cuidar, dice el apóstol Pablo. Ahora, yo voy antes de entrar al consejo, para que no me vaya a malentender, porque esta predicación va a salir al aire en algún momento. Y me van a decir los salvo siempre, salvo. No, que la salvación no se pierde, que la salvación no se gana, que la salvación, me van a decir un montón de cosas en los comentarios, pero no me importa a mí, porque le voy a explicar a qué me estoy refiriendo yo cuando digo, o cuando la palabra del Señor dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice. Óigalo bien, la advertencia es fuerte. Porque dice con temor y con temblor. Ahora, ¿cuántos saben lo que es la salvación? ¿Cuántos saben lo que es la salvación? ¿Cuántos tienen la salvación del Señor acá? ¿Qué es más valioso que la salvación en esta tierra? Eso entonces quiere decir que la salvación debe de ser nuestro enfoque por sobre todas las cosas. Bueno, si nosotros, aparte del conocimiento, lo creemos. Porque una cosa es conocerlo y otra cosa es creerlo. Porque usted hasta le puede hablar a las personas del Señor. Puede predicar, puede evangelizar y aún así no creerlo. Porque nuestra vida puede estar demostrando todo lo contrario. Amén. Y este no es un regaño. Esta es una exhortación. Amén. Miremos qué es la salvación y cómo se obtiene. Porque ahí podría decir, te tienes que ganar la salvación. No. Cuidadito con ese pensamiento, por favor. Voy a mostrarle lo que es la salvación y cómo se obtiene. Y luego le voy a hablar de cómo nosotros podemos ocuparnos en nuestra salvación, porque la Biblia dice que nos ocupemos en nuestra salvación. ¿Cómo yo me puedo ocupar en mi salvación? Y luego dice que la cuidemos con temor y con temblor. ¿Y por qué la tenemos que cuidar con temor y con temblor? Amén. ¿Qué es la salvación y cómo se obtiene? ¿Cómo usted llega a ser salvo? ¿Y por qué usted llega a ser salvo? Amén. Porque algunos cometen el error de decir, ya ve, usted tiene que trabajar por la salvación. No. No. ¿Qué es la salvación? Este pasaje no está diciendo que la salvación se gana a través del esfuerzo propio. No está diciendo esto. Porque nadie puede salvarse a sí mismo. ¿Ok? Quiero que tenga bien claro esto. Número 2, la salvación es un regalo de Dios. Dígalo conmigo. La salvación es un regalo de Dios a todo aquel que quiera recibirlo. Amén. Dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. A ver, Romanos 5, 8. Rápido. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice. Amén. La paga del pecado es
Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la salvación es un regalo de Dios a todo aquel que quiere o que quiera recibirlo, de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué es la salvación? La salvación es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, para ser más específico. La salvación se obtuvo a través de la obra que vino a hacer Jesús en la tierra, de vivir una vida perfecta, de obedecer al Padre en todo, de no pecar y de entregar su vida por los pecadores, de morir en la cruz, de derramar su sangre, de ser enterrado y de levantarse al tercer día. Esa es la salvación. ¿Quieres saber un poquito más? No vamos a ir a esa cita, pero lea 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, porque no me quiero quedar en ello. ¿Qué es la salvación y cómo se obtiene? Es por gracia, dice la Biblia, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Vamos a leer dos citas. 1 de Timoteo 1:15, por favor. 1 de Timoteo 1:15 dice: palabra y fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar a los pecadores. Así, y eso es la salvación. También dice en el libro de Efesios, hablando de que es por gracia, por medio de la fe. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué dice? Es un don de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No porque usted y yo hicimos algo. No porque tenemos algún mérito. Yo vi a Félix, dijo el Señor, y lo vi que se distinguía. No, hombre, era más bueno que todos. No, fue por gracia que el Señor lo alcanzó a él y nos alcanzó a nosotros. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, alguien diría: fíjese, pastor, de que yo he hecho muchas obras por los pobres. Yo he ayudado a mucha gente. Se podría dar la gloria y decir: yo por eso soy salvo. Pero dice: no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación se obtiene de tal manera como lo establece la palabra del Señor. Se obtiene a través de la confesión. Porque hay alguno que solamente viene a la iglesia y dice: yo no necesito recibir a Cristo. Dice: con el hecho de venir a la iglesia, con esto yo ya soy creyente. No es cierto. No porque sea de una familia cristiana, ya es salvo. ¿Ok? No porque haga buenas obras, entonces es salvo. Porque la obra es de Cristo. Y la Biblia nos enseña qué es la salvación y cómo se obtiene. Cómo se obtiene de acuerdo a la palabra del Señor, no a lo que usted piensa o lo que yo creo. Dice en el libro de Romanos, capítulo 10, 8 al 9. Voy rápido porque esto es lo básico para un creyente. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Más que dice, o sea, en pocas palabras, la Escritura. Más que dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, 9. Mira, se me durmió aquel. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. ¿Cómo se recibe a Cristo? ¿Solamente por haber venido a la iglesia? No podemos agarrar nuestro propio camino. Es como Dios lo establece. Y cuando usted confiesa a Cristo como Señor y Salvador y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, usted viene a ser una nueva criatura. Usted es lleno del Espíritu Santo. Usted es sellado con el Espíritu Santo. Usted es inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios.
Eso es la salvación. Y de esa manera es que se obtiene. Entonces, la salvación no es cualquier cosa. Yo le tengo que hablar acerca de la salvación para mostrarle el por qué nosotros la tenemos que cuidar. La salvación no es cualquier cosa. ¿Por qué no es cualquier cosa? Porque la salvación tuvo que ver con las consecuencias que tuvo que pagar Jesucristo por todos nosotros. Ese sufrimiento que pasó, esa jalada de barba, esa escupida, esos latigazos, esos clavos en la cruz, hermano. Un precio muy alto para pagar. Durísimo. Hay una película que yo no la puedo ver porque es demasiado fuerte. Es durísimo cuando le están pegando, cuando le están rasgando su piel. Él pudo haber dicho, ya no, que se mueran, que se vayan al infierno todos. Pero Él soportó por nosotros. Llevó nuestros dolores. Sufrió por nuestras dolencias, dice la Escritura. No es cualquier cosa la salvación, hermano. Y no es porque Él lo merecía, porque Él fue un hombre inocente mientras estuvo en la tierra. La salvación no es cualquier cosa, porque pagó con su sangre por el precio del pecado, hermano. Derramó su preciosa sangre. O sea que nuestra salvación no fue comprada con dinero o cosas materiales. Fue la vida del Cordero de Dios. Por eso le adoramos y le exaltamos como tal. Porque Él merece la honra y la gloria. La salvación fue hecha sin que el ser humano tuviera un mérito para merecerlo. Ninguno en la tierra, ningún hombre o mujer, nadie se merecía la salvación del Señor. ¿Qué precio más tremendo entonces? Grandísimo. La salvación no es cualquier cosa, porque la salvación es el rescate de la condenación en la que se encontraba todo ser humano. Sobre usted y sobre mí había un juicio de parte del Señor. Y si nos moríamos, hermano, íbamos directos al infierno. Cristo y su salvación nos libra de la condenación. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, dice la Biblia. Aleluya. Es como que usted esté en la corte y el juez esté a punto de decirle, voy a declararte culpable y vas a podrirte en la cárcel. Y no hay absolutamente nada que usted pueda hacer. Y de repente se levanta un hombre y diga, yo voy a pagar por él. ¿Qué precio más grande? Eso hizo Jesús por nosotros. Nosotros debimos de haber llevado el sufrimiento de Cristo. Él lo llevó por nosotros. La paga del pecado es muerte. Y Él la llevó por nosotros. Entonces, ¿tiene un precio alto la salvación? Un valor muy grande, ¿verdad? La salvación no es cualquier cosa. Es la liberación de la opresión y esclavitud en que nos encontrábamos en el pecado. Ya no aguantábamos nosotros, hermano. En vicios, en desgracias, en ignorancia. Y no podíamos hacer absolutamente nada. Pero el Señor extendió su mano. Dijo, yo te quiero salvar, dijo. Yo te quiero ayudar. Hermano, no importaba lo que hiciéramos, no salíamos de allí. Cristo solamente sopló en nosotros vida. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La salvación tiene un precio muy, pero muy grande. Es muy costoso. Es algo que no se puede comparar con nada en la tierra. Porque usted y yo somos lo que somos el día de hoy por la salvación del Señor. ¿Cómo entonces no vamos a cuidar de lo que es más importante? Porque ese es el consejo del apóstol Pablo a la iglesia. Dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo nosotros nos podemos ocupar en nuestra salvación? Es más, yo le hago la pregunta en esta noche. ¿Usted se está ocupando en su salvación?
Y la pregunta que debe hacerse usted, ¿y cómo es ocuparme en la salvación? Porque si el apóstol Pablo lo dice, nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que ponerlo por obra. ¿Cómo yo me estoy ocupando en mi salvación? Porque nosotros andamos ocupados por todo el mugreo allá afuera. Quizá por tener éxito, por uno rico, por tener más cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso andamos ocupados. Y el tiempo que le dejamos a las cosas del Señor es muy poco. Tenemos todo tipo de excusa para el Señor. Eso es ocuparse de su salvación. Usted dirá, hermano, pero estoy en la iglesia. Eso es ocuparse de su salvación. Eso es un poquitito. Esa es una partecita. ¿Cómo yo me puedo ocupar de mi salvación? Y yo le digo una cosa. Esto es algo muy personal. ¿Sabía usted que su esposo no se puede ocupar de su salvación? Su esposa no se puede ocupar de su salvación. Su hijo no se puede ocupar de su salvación. Ni su madre se puede ocupar de su salvación. ¿Quién se tiene que ocupar de su salvación? Usted, yo. Amén. Porque es algo muy personal. Debemos ocuparnos entonces ¿en qué? En crecer en el conocimiento de Dios. Porque si no nos preocupamos por eso y le damos más importancia a otras cosas, quiere decir que aquellas cosas son más importantes. Cuando se está enseñando de la palabra, estoy yo allí, me interesa, mi atención está puesta, leo la escritura, trato de entenderla cuando la leo. O solo la lee en la iglesia. Eso no es ocuparse de la salvación. Eso es ser un religioso. Mire, poneme lo que significa la palabra ocupar, por favor. Ocuparse viene del griego, katergasesté. Ay, mire, parece que habla griego. No, ¿sabe si lo dije bien? Del griego katergasesté. ¿Qué significa? Es la palabra que usa el apóstol Pablo allí. Trabajar hasta el final. Hasta completar el esfuerzo y el trabajo empezados. Lograrlo a la perfección, no ir a medio camino. Eso significa el que nosotros nos ocupemos. Amén. Ya la salvación ha sido dada por el Señor, por supuesto. Pero la salvación no es aquello de que, ya confesé a Jesús, ya no hago nada. No. Y se lo voy a mostrar. No porque usted se esté ganando la salvación, sino porque si usted realmente recibió a Cristo, usted y yo debemos de crecer en la obra del Señor. Porque si no estamos peligrando. Entonces debemos ocuparnos en crecer en el conocimiento de Dios. Lo que usted sabía hace 10 años, ahora ¿cómo está en su conocimiento? Entiende mejor cuán importante es conocer al Dios que nosotros servimos. A veces le servimos a Dios por emoción o por sentimiento, sin tener convicción en lo que nosotros hemos aprendido. Número 1. ¿Cómo debemos ocuparnos en nuestra salvación? En tu salvación, en mi salvación. Debemos ocuparnos en crecer en fe. Ay, esa fe, hermano, que a veces de repente pasan algunos meses y usted le cree al Señor con todo su corazón. Pero llega un tiempo en el que usted duda, en el que ya no le quiere servir porque no, ese Dios no me contesta, no hace lo que yo le digo. Ocúpese de su salvación. Asegúrese que esa fe siempre esté, por lo menos como un granito de mostaza. Aumentanos la fe, dijeron los discípulos. Y si algo admira el Señor del creyente, es la fe. Porque la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede estar aquí en la iglesia y no creerle a Dios. Porque puede tener conocimiento, pero el conocimiento no es fe. ¡Aleluya! Fe para crecer y esperar en Dios en los momentos que se requiera. Porque lo va a necesitar, hermano.
Usted y yo vamos a necesitar fe. Tenemos que ocuparnos entonces para ver cómo el Señor nos aumenta, cómo venimos a su presencia y le decimos: Señor, aumentanos la fe. Porque una viene por escuchar la palabra del Señor. Así lo dice el libro de Romanos capítulo 10 también, ¿verdad? Que la fe viene por el oír, y por el oír palabra de Dios. Entonces, si usted no cuida, si usted no se ocupa, usted no va a buscar esto. Usted no va a buscar la presencia del Señor, porque puede tener mucha teoría, pero no tiene nada del Espíritu en su corazón. Viene la palabra y usted busca al Señor, y el Señor agrega lo que tiene que agregar. Eso es ocuparnos de nuestra salvación. ¿Se está ocupando de su salvación? ¿O se está ocupando por otras cosas? Es que está demasiado ocupado para ocuparse de esto. ¿Cree que aquello en lo que está ocupado es más importante que el reino de Dios, que el evangelio y que la salvación? Si lo cree así, usted y yo estamos equivocadísimos. Gloria a Dios. Debemos ocuparnos en obedecer a Dios. ¿Cómo se encuentra ahorita su vida? ¿Está meditando en lo que está haciendo, en las decisiones que está tomando, en la palabra que el Señor ha hablado a su corazón? Y usted dice: otro día, mañana. O tiene su propia justicia, su propia sabiduría. Es decir, usted lo dice así, pero yo no lo creo así. Ay, hermanos, la obediencia nos lleva a niveles más especiales para con Dios. Pero si solamente escuchamos la Biblia y no hacemos nada al respecto, no nos estamos ocupando de nuestra salvación. Porque cuando Dios nos predica a nosotros, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está enseñando, nos está preparando. Dice la Biblia que Dios estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar a su iglesia. En pocas palabras, cuando Dios pone en nuestro corazón la palabra, lo hace porque quiere que usted se ocupe en la salvación. ¿Para qué fue llamado usted? ¿Qué debería de estar haciendo? Porque cada uno por lo menos tiene un don, tiene talentos. ¿A quién se los estoy dando? ¿A quién se los estoy poniendo al servicio? Entonces no estoy ocupado en la salvación. ¡Aleluya! Su voz cuando se da hay que obedecerla. Preguntémonos, ¿estoy obedeciendo al Señor en esta área, en esta área, en esta área? ¿O solo el área que me conviene? ¿O solo el área que aparentemente me hace sentir bien? Porque usted puede verse bien ante mí, pero yo no soy Dios. Usted tiene que obedecerle a Dios. Cuando se predica su palabra, usted tiene que ponerla por obra. Debemos de preguntarnos en nuestro corazón, ¿cómo está nuestro corazón? Para ver si estamos obedeciendo en aquellas áreas en las que nadie mira cómo está Él. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos ocuparnos en obedecer, en ya no vivir en la carne, complaciéndola y haciendo lo que ella nos dice. Ay, porque a veces vienen esos sentimientos de coraje, de orgullo, que nos hacen reaccionar conforme nosotros queremos. Nuestra carne siempre va a ir en contra de la obra del Espíritu. Se lo voy a mostrar. De esa manera podemos ocuparnos en nuestra salvación. Capítulo 8 de Romanos, versículos 5 al 9. Mire lo que dice la Biblia. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Por supuesto, porque usted está más materializado y carnalote. Si le pasa eso, usted debe de ocuparse en su salvación. Porque eso le está mostrando muchas cosas a su vida.
Tiene que hablarle el Señor. El Espíritu Santo tiene que redarguirlo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, la salvación, el Evangelio, el reino de Dios. ¿Está ocupándose o le da sueño en la iglesia del Señor? Sigamos leyendo. ¿Quiere seguir leyendo o ya no? Espero que esté escuchando la voz de Dios. Versículo 6, porque por eso le leo la Biblia, para que mire que no soy yo. Cuando llegue a la presencia del Señor, no va a tener la más mínima excusa. Te lo explicaron con manzanitas y peritas, te va a decir. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice que es? Es muerte. Pero ¿a qué muerte se está refiriendo allí? A la muerte espiritual, iglesia. Y luego, por supuesto, viene la muerte física. Pero ahí se está, aleluya, enfocando en lo espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz, dice la Biblia. Sigue diciendo. Gloria a Dios. Sigamos. Por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne, son enemistad contra Dios. Su carne dice no vayas a la iglesia. Su carne dice no obedezcas. Su carne dice mira, llénate de ese placer, haz esto que tú quieres. Y usted le hace caso, porque muchas veces ya está muerto, espiritualmente hablando, porque no se ocupó. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto es serio, hermano. El Evangelio no es nada a juego. Es una cosa muy seria. Se requiere de un compromiso muy serio. Sigamos leyendo la Escritura. 8. Y los que viven según la carne. Léalo conmigo, por favor, para que... Y los que según la carne, ¿qué dice? Eso es ocuparse de la salvación. ¿Se da cuenta? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta. Si me estoy ocupando de mi salvación, yo me tengo que hacer todos los días la pregunta. ¿Estoy caminando en mi carne, en mis deseos o en lo que dice el Señor? ¿Me estoy dejando dominar por ello o qué está pasando? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Sencillamente no es de Él. Brínquese al versículo 13. Todavía da gloria a Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, eso significa que está ocupado en su salvación usted. Cuando está en su trabajo, usted se da cuenta de lo que está haciendo. Cuando le vienen los pensamientos a su mente carnalote, usted sabe lo que está pensando. Y tiene que ocuparse en esa parte. Sigue diciendo el siguiente versículo 14. ¿Me está entendiendo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Cómo podemos ocuparnos de nuestra salvación? Yo cuando leí este versículo, estos versículos que le voy a leer, quedé impactado en aquel entonces, porque yo decía, ¿cómo yo puedo crecer en ti, Señor? ¿Cómo yo puedo, Señor, mantenerme ocupado en mi salvación? Y en aquel entonces yo leí esta cita y se la voy a dar a usted, para que sepa en las cosas que usted todo el tiempo tiene que estar enfocado, tiene que estar buscando en su vida. Amén. Vayamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todo el tiempo lo tengo, porque de repente llega la impaciencia.
De repente llega, hermano, la desesperanza. De repente llega lo peleonero de uno. Y el Señor nos dice cómo es que nosotros debemos de ir buscando estas cosas. ¿Qué busca usted en la vida? Ahora que tiene al Señor, su enfoque debe de ser esto que vamos a leer. Y le voy a decir por qué debe de ser su enfoque. Porque ahí mismo la Escritura se lo dice. En pocas palabras, el Señor nos da la clave, hermano. Leamos. Vayamos allá a Pedro, por favor. Gloria a Dios. Mire, primero dice de las cosas que Dios nos ha dado. Aleluya. No, pero esto no se alegra ni con nada de esto. Le voy a mostrar lo que el Señor dice que nosotros tenemos y de lo que somos partícipes. Para luego exhortarnos Pedro y decirnos que debemos de estar nosotros buscando estas cosas. Mire lo que dice, pues. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, o sea, Dios nos las dio, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando de Jesucristo. Mire, pues, ahora mire lo que dice. Por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué dice? Preciosas y grandísimas promesas. Diga conmigo, yo tengo grandísimas promesas que tienen que ver con la salvación. ¿Quién le puede prometer lo que Dios le ha prometido a usted? Nadie. Para que por ellas llegases a ser, mire lo que nos ha llevado a ser el Señor, participantes de la naturaleza divina, porque ahora llevamos a Dios en nuestra vida. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí nos muestra el estado y de lo que nosotros ahora somos partícipes. Sigamos leyendo. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Ahí se está refiriendo a ocuparnos de estas cosas que va a decir él que son importantes para el creyente. Se lo va a decir de otra manera. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, las promesas, lo que el Señor nos ha dado, añadid a vuestra fe. ¿Se da cuenta la importancia de la fe? Añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. Y a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? El conocimiento de Dios. Ahí tienen que estar nuestros ojos. Pero sigue diciendo el apóstol Pedro. Al conocimiento, ¿qué debemos de agregarle nosotros? Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué le tenemos que agregar? Paciencia. A la paciencia, ¿qué le tenemos que agregar? Piedad. Sigamos leyendo lo que dice. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Sigamos leyendo. A ver, ponla. Porque, a ver, lea, mire, pero léalo despacito para que se dé cuenta la importancia que tiene esto. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, diga conmigo, abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que yo estoy viviendo cada día y me acuerdo de esa parte que yo tengo que demostrar. Oh, no tengo esta parte, tengo que agregar. Tengo una preocupación, tengo un objetivo en mi vida espiritual. ¿Cómo me debo de comportar ante esta situación? ¿Me falta? Todavía no he madurado en esa área yo, en esas que menciona el apóstol Pedro. Ese debe de ser, soy muy bravucho, soy muy impaciente, no tengo dominio propio para decirle al pecado no, a la tentación no. Ajá, como yo estoy ocupado y me interesa y valoro mi salvación, mi enfoque es eso todo el tiempo. Porque dice, regresa otra vez por favor al versículo 8. Porque si estas cosas
están en vosotros. ¿Y qué dice? Espera que abunden y abundan. No os dejarán estar ociosos. ¿Ociosos en qué sentido? No habla del trabajo normal. Habla del trabajo espiritual. Porque todo el tiempo usted va a ser puesto a prueba. En su matrimonio usted lo sacan de onda. El que está a la par suya lo saca de onda o la saca de onda. ¿Y cómo reaccionó? Se enojó. De repente se le salieron las palabrotas. Y de repente se desesperó. Agarró el sartén. De repente le ofendieron y usted ya no quiso hablar. De repente le dijo el Señor, espera, y no quiere esperar. Y empieza a tomar decisiones a la ligera. Mete la pata y de repente le empiezan a venir un montón de cosas. Pero no nos damos cuenta que esas son las cosas que el Señor permite para que podamos crecer. Pero las tiene usted y yo que tener presentes. Porque cada una de esas cosas nos habla de nuestra relación con Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora mire lo que dice el versículo 9. El 9 es hermosísimo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? Tiene la vista. No está hablando de los miopes, físicamente hablando. Está hablando de los que no son espirituales. De los que no les interesan las cosas de Dios. Porque no las pueden ver. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, dice. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, vuelve a su estado en el que había estado. Mentiroso y tiene un montón de mugrero. Pero mire lo que dice el 10, por favor. ¡Aleluya! Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Hablando del evangelio, de lo que nosotros profesamos. Y elección. Léalo, lea esa frase que vi de ahí. Porque haciendo estas cosas que dice, no caeréis jamás. ¿Usted quiere caer? ¿Usted quiere apartarse de los caminos del Señor? Ocúpese de su salvación. Estoy tratando de ponérselo de lo más sencillamente posible. Ocúpese en estas áreas que son importantes entonces. Porque si usted se mantiene ocupado en esto, no va a caer jamás. ¡Aleluya! ¿Que acaso no es lo que usted quiere? ¿Acaso no es lo que usted quiere? Miremos lo que dice el versículo 11, porque en el 11 me quiero quedar allí para que vea. Porque de esta manera, o sea, haciendo estas cosas, manteniéndose en ellas, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En pocas palabras, usted va fijo. Nadie le quita su boleto. ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Es que si está en la iglesia y no llega a entrar usted y yo, hermano, ¿para qué desperdiciamos tanto tiempo? Yo quiero que me esté entendiendo lo que es ocuparse de la salvación. Y que el Señor le redarguya a usted y a mí para que nos ocupemos de nuestra salvación. ¿Cómo podemos ocuparnos de nuestra salvación? En servir al reino de Dios. No puede usted dejar de servir. O no puede usted no buscar el servir en el reino de Dios. Porque Jesucristo dijo, yo he venido a servir, no he venido a ser servido. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús. Cuando nosotros servimos y lo hacemos de todo corazón, el Señor empieza a hacer cosas en nosotros. Empezamos a ver cosas maravillosas, un montón de cosas que suceden en las cuales nosotros aprendemos. Amén. En servir en el reino de Dios, en la obra de la evangelización y la edificación del cuerpo de Cristo, siendo de bendición al hermano, al prójimo, al necesitado, al enfermo. Yo de esa manera estoy ocupado en mi salvación.
Porque creo lo que el Señor está haciendo en mi vida, pero creo lo que el Señor puede hacer en la vida de otra persona también. Aleluya. Porque a usted y a mí se nos van a pedir cuentas de los talentos y dones que el Señor nos ha dado. Tenemos una parábola, pero no me voy a basar en ella en este momento, porque si no me salgo del mensaje. En donde dice que dio 5 talentos, 4 talentos, 3 talentos, 2, 1. Y cada uno dice que hizo algo con ese talento. Pero hubo uno que dijo, no, yo lo enterré, dijo. Dice que le fue quitado. Tremendo, hermano. Ay, que nos ayude el Señor. Eso es estar ocupados en nuestra salvación. Pero ese servicio no se hace por sacar un provecho, por ser visto por las personas, sino se hace por agradecimiento y porque es nuestro deber el servir en la obra del Señor. ¡Aleluya! No se sirve por alguna ganancia, se sirve porque estamos agradecidos de todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestro objetivo debe de ser la santificación de nuestras almas, porque ese es el deseo de nuestro Dios al servir. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, Dios quiere que en esta vida que estamos viviendo, al ocuparnos de nuestra salvación, nos santifiquemos. ¿De qué? Es que solamente usted y yo sabemos cuáles son con las cosas que batallamos, con las cosas que no le agradan a Dios. Esas cosas el Señor quiere que las cambiemos y que nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Esa debe de ser la manera en que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación. Dice Colosenses 3, 15 al 14 también. Gloria a Dios. Aleluya. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Amén. Eso es ocuparnos de nuestra salvación. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea que el que le gusta el dinero y lo anda buscando, se vuelve un idólatra. Ante los ojos de Dios es un idólatra, aunque esté en la iglesia. Terrible. ¿Qué sigue diciendo? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra del Señor, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. No podemos regresar a ellas. Y si de repente estamos regresando, debemos preguntarnos, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo? Sigamos leyendo. Pero ahora dejad también vosotros, incluye otras cosas, todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mire, hermano, hay un supuesto creyente que todavía tiene una boquita, pero de aquellas que... Increíble. No te estás ocupando de tu salvación. Y mira que menciona esas palabrotas. Trata mal a la esposa, trata mal al esposo, trata mal al hermano, trata mal al prójimo. No. Palabras deshonestas de vuestra boca. No está ocupado en su salvación usted. Sigamos leyendo. Aleluya. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuántos aquí eran mentirosos? Se las echaba de color rojo, verde, a naranja y todo. Pero ya no, ¿verdad, hermano? Aunque nos avergüencen, digamos la verdad, hermano. Aunque nos digan, ay, Señor, me agarraron, dale que te agarren mejor. Porque si no, no estás ocupado de tu salvación. Qué bueno cuando te redarguye el Espíritu Santo y te dices, no, perdón,
no era lo correcto. Te estás ocupando. Y revestidos del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Siga leyendo. 11. Donde no hay griego ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Siga. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, ¿se da cuenta cómo podemos cuidar nuestra salvación? Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice la Biblia? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Una persona que es salva va y trabaja en la obra del Señor. Se ocupa de su salvación y de su liberación. Porque la salvación no es complaciente. No nos estanca. Una persona salva no debe de estar sentada sin hacer nada para la obra del Señor, porque es peligroso. Ningún líder, ningún pastor, ningún amigo, ningún familiar puede ocuparse de tu salvación. Tú eres el responsable de hacerlo. Mire, hermano, en la Biblia hay ejemplos de algunos que no cuidaron su salvación. En el libro de Mateo, Cristo nos describe algunos ejemplos. Vamos a Mateo 13, 18, por favor. Espero que usted y yo no estemos allí. Ay, Señor, si no. Oíd vosotros la parábola del sembrador. Ahí va a explicar el Señor Jesucristo lo que es cuando una persona viene a Él, recibe su palabra y luego por un momento le sirve. Porque los discípulos dijeron, explícanos por favor la parábola porque no la entendemos. Ahí le está explicando Él y dice, cuando alguno oye la palabra del reino, oiga lo que dice ahora, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Ese que pasó no se ocupó de su salvación. El siguiente versículo dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y mire lo que pasa, y al momento que dice, la recibe con gozo. Pura bulla, pura tusa, puro fuego de tusa que y luego se apaga. Siga leyendo, pero no tiene raíz en sí. O sea, en pocas palabras, no llega a creer lo que escucha, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Luego tropieza, dice. ¿Sí se da cuenta? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de, ¿qué dice? De las riquezas ahogan la palabra. No, pastor, es mejor el money. Es mejor asegurarse el futuro. Dele. Y se va a dar cuenta cómo va a terminar. Aquello que parece ser muy hermoso se le va a convertir en un horror. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sigamos con el siguiente versículo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, oye, pero también ¿qué? Y entiende la palabra. ¿Y qué otra cosa pasa? Y da fruto. Y produce a 100 y a 60, ¿y qué dice? Y a 30 por uno. Aleluyas. Judas descuidó su salvación. Judas puso su mirada en las riquezas de esta tierra.
y logró el dinero. Logró comprar un campo. Pero ¿para qué le sirvió el dinero al final de cuentas? Dice que se compró un campo con ese dinero, dice en el libro de los Hechos. Y ahí se colgó. No se ocupó. Tuvo la oportunidad de tener a Jesús, sus enseñanzas, ver sus milagros, sus obras maravillosas. Pero no cuidó su salvación. Otro personaje que se habla en la Biblia fue Demas. ¿Alguien ha oído hablar de Demas? Mire lo que era Demas, rapidito, lo estoy viendo rapidito. Vayamos al libro de Filemón, capítulo 1, 23 y 24. Ahí se lo van a pasar para avanzar. No, Filemón, no Filipenses. A ver, ¿tienes Filemón o no hay Filemón en tu Biblia? Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Óigalo, 24. Se le hizo para Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Qué dice la escritura ahí? Mis colaboradores. ¿Estamos de acuerdo? Demas es y era un colaborador del apóstol Pablo en el Evangelio. Sigamos leyendo en el libro de Colosenses capítulo 4, 14. Os saluda Lucas el médico amado. ¿Y quién dice? Y Demas. Entonces, pregunto, ¿Demas estaba en el Evangelio? ¿Tenía salvación? Va, ahora mire por favor el siguiente versículo. Segunda de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas, ¿qué dice? Léalo conmigo por favor. ¿Qué dice? Me ha desamparado. Espérese, ¿no era un servidor? ¿No era un colaborador? ¿Qué pasó con Demas? Me ha desamparado, ¿qué dice? Amando este mundo. O sea, quiere decir que Demas estaba colaborando y de repente el hombre descuidó su vida espiritual, su vida piadosa. ¿Y qué terminó haciendo? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué le estoy mostrando con esto? El hombre no cuidó su salvación. Se volvió al mundo. ¿Se puede usted volver al mundo? Pregunto, ¿se puede usted volver al mundo? Claro que sí. Él prefirió los placeres de este mundo. Pero ¿cómo pasó? No dice cómo, pero se tuvo que haber enfriado poco a poco el hombre. Mire, usted no siente cuando se enfría. Porque sabe que usted puede estar en la iglesia y estar frío. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabe que usted y yo podemos estar en la iglesia y estar muertos espiritualmente hablando? Y usted no se puede dar cuenta porque ya está muerto. ¡Qué terrible! Siguiente ejemplo es Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, dice la Biblia que naufragaron en cuanto a la fe. Según 1 Timoteo 1, 18 al 20. Por favor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Hablando del Evangelio, sigamos leyendo. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En pocas palabras, ya no le creyeron a Dios, dudaron de Dios. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Horrible. Bendito el nombre del Señor. Si se da cuenta, ellos naufragaron en la fe. No se ocuparon de su salvación. En el libro de Apocalipsis, Jesús enfrenta a las iglesias que no estaban cuidando su salvación y las exhorta a que se arrepientan y se esfuercen para llegar a la meta final.
A una le dice que es una iglesia muerta y que están a punto de morir completamente. A otra le dice que es una iglesia tibia. A otra le dice que es una iglesia complaciente. Recibe cualquier tipo de doctrina. A otra iglesia le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice. A otra iglesia le dice que es presuntuosa y altiva. Ahora porque tienes dinero. Ahora porque te va bien todo. Ahora crees que no necesitas de mí. Les da una gran exhortación a esas iglesias. Y les dice, y no les va a pasar nada bonito a ustedes. Porque a algunos yo les voy a quitar su corona. A algunos los voy a borrar del libro de la vida. A algunos los voy a sorprender cuando venga, como ladrón en la noche. Es interesante. ¿Por qué debemos cuidarla con temor y temblor? Porque dice, ya le mostré de que hay que ocuparnos en ella. Pero ¿por qué debemos nosotros de cuidarla con temor y temblor? Porque no lo dice cualquier persona. Porque lo dice Dios. Y Dios no juega con nadie. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará, dice la Biblia. Usted me puede engañar a mí. Yo lo puedo engañar a usted. Pero a Dios, usted y yo no lo engañamos. Por eso debemos de cuidarla con temor y temblor. ¿Por qué debemos nosotros de cuidarla con temor y temblor? Porque tenemos un enemigo poderoso. Aleluya, que nos la quiere arrebatar. Oh, hermanos, Él no anda tras los del mundo, a ellos los tiene. Sobre su fe anda Él. Dice, ojalá lo desespere, ojalá lo desanime. Mira los errores, mira los defectos, ya no hagas la voluntad del Señor. Y venimos nosotros y nos desanimamos en la obra del Señor y ya no queremos servirle. Ya no queremos obedecerle. Y empezamos, es que por aquella, por esto, y agarramos todo tipo de excusas. Ay, hermano, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos alaban al Señor? Un enemigo poderoso. Si somos arrastrados por su astucia y por su engaño, Él crea problemas entre nosotros. Hay mucha iglesia que anda allá afuera. Muchos que en un día estuvieron fuertes con fuego en el Señor y ya no están en el Señor. Porque nosotros somos frágiles. Por eso debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Verdad que es frágil usted, hermano? Rápidamente se puede ofender, rápidamente puede caer, rápidamente se puede desesperar. Ay, por eso tenemos que cuidarla con temor y temblor nosotros. Porque somos vulnerables ante las circunstancias. O bien puede ser la riqueza, o bien puede ser la pobreza. La riqueza hace que la gente se olvide del Señor porque se cree autosuficiente. Y la pobreza de la misma manera dice, no, que Dios nunca me ayuda, siempre me mantiene en esta miseria. Y ya no le quiere creer al Señor. Las pruebas, las luchas, las adversidades, las enfermedades. Oh, pueden hacer tambalear tu fe, pero cuida tu salvación con temor y temblor. Porque la tentación nos anda rondando. Usted sale allá afuera, hermano, el mundo está loco. Andan casi desnudas las personas allá afuera. Voltea para aquí, voltea para allá. Es increíble. Nosotros no andamos buscando, se nos ponen alrededor de nosotros. Oh, tenemos que tener mucho cuidados con las tentaciones, porque nos andan rondando y nos quieren atrapar de una u otra manera. Y Dios no es el que nos tienta. Es de nosotros mismos, de nuestra misma concupiscencia. Aleluya. Porque es demasiado valioso para nuestras vidas. Por eso debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque no es algo temporal, es algo eterno, porque no es cualquier cosa, porque es una salvación única que no la puede ofrecer el mundo. ¿Por qué debemos de cuidarla con temor y temblor? Porque si nosotros no la cuidamos con temor y temblor,
nos espera el fuego eterno. Ay, ¿a cuánto les gusta el infierno? Si ni el calor quiere aquí en esta... ya rápido busca la sombra, el aire acondicionado, ¿verdad? Imagínese el infierno, hermano. Y a lo mejor usted diga, no existe. Ay, no vaya a ser de que usted lo vaya a averiguar ya cuando esté usted allí. Porque ya va a ser demasiado tarde. ¿Por qué debemos de cuidarla con temor y temblor? Porque si no nos espera el castigo eterno, los juicios de Dios, las miserables consecuencias por no haber obedecido a Dios. Isaías 8 del 11 al 13, Dios le dijo al pueblo, como anticipo a la iglesia. Mire lo que dice 8:11 de Isaías. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, siga, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea vuestro miedo, dice. Porque es un Dios de amor, pero es un fuego consumidor. Dice Mateo capítulo 10 y versículo 28. Ay, hermanos, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado, porque yo creo que esta es una advertencia para usted y para mí. Porque no nos ha dado cualquier cosa el Señor. Y no temáis, dice Jesús, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es nuestro Señor. Dice el libro de Hebreos 10:31. Ay, Señor, ya estoy terminando. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo no voy a cuidar yo mi salvación con temor y temblor entonces? No es nada bonito, hermano. Nada bonito. Por eso debo de cuidarla con temor y temblor. Termino con este punto. Esta es una advertencia entonces para la iglesia de Dios, para usted y para mí. Y quiero terminarla con preguntas. El afán de esta vida está permitiendo que descuides una salvación tan grande. Estás afanado y estás perdiendo la oportunidad de aprender, de servir, de adorar, de edificar, de ser de bendición a alguien. Porque estás tratando de, como el mundo, de ganártelo y de decir, de esa manera voy a estar seguro. No hay manera de estar seguro en esta tierra. No la hay. Número 2, una advertencia para la iglesia de Dios. Los placeres de esta vida están impidiendo que ames y sigas al Señor, como le pasó a Demas. Dice que amó el mundo, dice la Biblia. El mundo, hermano, se nos pone enfrente a nosotros. Ven, dice, yo te quiero dar todo lo que tu carne quiere. ¿Para qué te sacrificas? ¿Para qué pierdes el tiempo en la iglesia? Si podemos hacer todo esto, le puedes dar rienda suelta a tu carne. Esa es la oferta. Pero valdrá la pena. Ya me imagino cómo terminó Demas, hermano. Después de haber sido un colaborador en el servicio del reino de Dios. Una advertencia para la iglesia del Señor. ¿Son las riquezas más importantes que la salvación de tu alma? Porque a lo mejor estás tan metido en todo un embrollo de negocios y esto, y se te ha olvidado que si en algo tú y yo tenemos que crecer es en la salvación. ¿Estás obedeciendo al Señor y haciendo su voluntad en este momento? ¿Sirves al Señor y su reino en este momento? ¿O solo vienes a la iglesia? ¿O solamente dices, ay, me la llevo tranquilito, no me quiero meter mucho porque luego vienen los problemas, vienen las situaciones y mejor así? No, con el Señor no hay tal cosa. O lo amamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, o no vale. Así de sencillo. Porque si no lo amas tú y yo con todo nuestro corazón,
no le vamos a poder servir. No vamos a poder sacrificar y negarnos a nosotros mismos. No vamos a poder confiar en Él. Una advertencia para la iglesia del Señor el día de hoy. Te tienes que apartar del mal. Si quieres cuidar tu salvación, te tienes que apartar del mal. Te tienes que apartar de aquellas personas que te influencian de manera mala. Tienes que resistir el pecado. Tienes que resistir la tentación. Y tienes que perseverar hasta el final. Amén, iglesia. Muchos al principio se entregan al Señor con todo su corazón. Pero mire, hermanos, son miles y miles de personas que el día de hoy no le están sirviendo a Dios. Están en negocios, están en placeres, están en desobediencia. Hoy ya no les sirven. ¿Y sabe por qué? Porque no cuidaron su salvación. Porque no se ocuparon de ella. No es que el Señor te quite la salvación. Es que tú te apartas del Señor. Es el que tú desprecias el regalo de Dios. Porque Dios no le quita nada a nadie. Somos nosotros los que le decimos, ya no te quiero, yo no quiero obedecerte, yo quiero hacer mi propia voluntad, yo quiero asegurar mi propio futuro, no me importa lo que tú digas. Así hay muchos el día de hoy. Y Dios espera que usted y yo no seamos uno de ellos. Entonces, debemos, como decía el tema del mensaje, cuidar lo que es más importante. Y si lo más importante es la salvación, en eso debe de estar usted y yo enfocados. Amén.